31. Mateo 21. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Verso 29. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. La predicación de hoy la he titulado como la obediencia. Y hoy quiero hablar acerca de la obediencia. Esta palabra causa conflicto en muchas personas porque generalmente nos rebelamos ante el hecho de obedecer a alguien. Queremos como seres humanos ser libres, ser independientes, no darle cuenta a las personas de nuestras acciones. Pero yo creo que hoy tenemos que aclarar este punto y ver lo que Dios dice en su palabra con respecto a esto. Esta palabra obediencia en el latín quiere decir obedientia y está relacionado con el acto de obedecer, es decir, respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. La obediencia suele concretarse a partir de obligaciones o prohibiciones. En otras palabras, es lo que nosotros conocemos como la ley positiva o la ley negativa. ¿Sí? Una ley positiva es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Otra es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra es: honrarás a tu padre y a tu madre. Otra es: guardarás el día de reposo. ¿Sí? Otra es hacer el bien. ¿Sí? O sea, esa es la ley positiva. La ley negativa es: no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté en los cielos o en la tierra. ¿Sí? No matarás, no robarás, no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo. O sea, esa es la ley negativa o la obediencia negativa, son las prohibiciones. Pero a final de cuentas, cuando damos una orden, es una orden que puede ser para que la hagas o para que no la hagas. ¿Sí? No te salgas, esa es una orden. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Pues no salirse. ¿Sí? Pero, ¿qué será más fácil obedecer, la ley positiva o la negativa? ¿Por qué es más fácil obedecer la ley negativa? ¿Por qué? ¿Por qué? La positiva y la negativa es palabra de Dios. Sí. Exacto. No tienes que hacer nada. ¿Sí me entiendes? O sea, si tú lo ves desde el punto de vista, la prohibición no implica que tú hagas algo. ¿Qué tienes que hacer? Nada. ¿Sí me entiendes? Estás obedeciendo, no haciendo nada. ¿No es fácil obedecer la ley? Sí. La ley positiva implica que tienes que hacer algo. O sea, tienes que actuar. Claro que cuando tú obedeces de una u otra manera, siempre van a venir bendiciones a tu vida. Pero la ley, si tú ves los mandamientos y tú dices: bueno, aquí Dios me dice que no haga esto, que no haga esto, ¿qué tengo que hacer? Pues obedecer nada más. O sea, no tengo que hacer nada. No tengo que esforzarme. ¿Sí? Como cuando tú dices: ¿qué hago? Y te dicen: nada. Y tú dices: qué padre, no voy a hacer nada. ¿Sí? O sea, obedecer. Y generalmente, ¿qué es lo que las personas hacen? Lo contrario. Generalmente las personas violan la obediencia en cuanto a la ley negativa. O sea, hacen cosas que no deberían de hacer. ¿Qué te habla eso? Te habla de un corazón ya malo. ¿Sí?
Porque una persona cuando está en ignorancia, pues a lo mejor dice, no, pues que yo no sabía que tenía que hacer esto. Pero cuando una persona, cuando hace ya lo malo, ¿de qué te habla? Ya de un corazón corrompido, ¿no? Corazón malvado. El concepto de obediencia contempla la subordinación de la voluntad individual a una figura de autoridad, que puede ser tanto un individuo o un grupo o un concepto. Existen diferentes formas de obediencia. Bueno, a lo mejor ahorita el diablo te está diciendo, ay, te está predicando porque te va a sujetar, te va a agarrar y ahora sí va a querer tener el control de ti. Bueno, pues que Dios reprenda al diablo y a sus pensamientos. Sí. Vamos a hablar de la obediencia ¿a quién? A Dios. Pero tenemos que entender el concepto claro de lo que significa la palabra obediencia. Conocemos la obediencia de tipo infantil o la subordinación natural que expresan los niños a los padres como resultado de un proceso de integración. O sea, los niños están sujetos al papá y obedecen y no tienen tanto problema con obedecer. Ellos saben que deben de obedecer y lo hacen. Está la obediencia solitaria, aquella que aparece cuando alguien acata las decisiones de un conjunto pese a no tener plena convicción respecto a las acciones que se van a realizar. Cuando nos reunimos y tomamos decisiones y decimos, bueno, vamos a votar sobre lo que vamos a hacer, ¿sí? Y la mayoría va a ganar, ¿sí me entiendes? Entonces se hace la votación y deciden, vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué hacemos? Es esa obediencia solidaria. O sea, lo vamos a hacer porque el grupo así lo decidió. Claro que también la Biblia nos da una herramienta, porque dice la Biblia que es menester obedecer primero a los hombres que a Dios. Dice, no, primero tenemos que obedecer a Dios, ¿no? Y si un grupo toma una decisión equivocada, que tú sabes que es pecaminosa, tú no tienes por qué obedecer, porque tú le tienes fidelidad a Dios antes que al hombre. Desgraciadamente no los vemos en las iglesias. La gente está obedeciendo a los hombres. Aún los hagan cometer cada clase de locura, la gente sigue como borregos a los hombres. Tenemos la obediencia jerárquica. ¿Qué quiere decir? Pues que le tienes que hacer caso a tu jefe. ¿Sí me entiendes? O sea, si tu jefe te dice que hagas eso, lo tienes que hacer. O sea, no tienes por qué discutir. Claro que si tu jefe te manda a hacer algo que es incorrecto, no tienes por qué obedecer. ¿Sí? O sea, no tienes por qué hacerle caso. Tenemos la obediencia como el pilar fundamental del ámbito religioso y en concreto del cristianismo, donde se establece que es innegable, incuestionable la obediencia a Dios. O sea, como cristianos nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y este es un acto innegable y no se cuestiona la obediencia a Dios. O sea, aquí sí no hay vuelta de hoja. Y como cristianos tenemos la confianza que Dios es infinitamente sabio y siempre sabe lo que nos conviene. Y cuando Dios nos dice en su palabra una cosa en específico, la tenemos que obedecer. ¿Sí me entiendes? Habrá cosas que a lo mejor no te queden claras y que requieras de ayuda, de interpretación, y que puedas ir a buscar consejo cuando tienes dudas. ¿Sí? Pero la actitud de un verdadero cristiano es siempre obedecer la palabra. No pone pretextos. O sea, no anda ahí buscándole 3 pies al gato. O sea, el que realmente es un convertido va a obedecer y punto. No va a anteponer cuestiones a la obediencia. Asimismo, se determina que para poder llevar a cabo dicha obediencia, se hace fundamental el conocer la voluntad de ese Ser Supremo. ¿Cómo conocemos nosotros la voluntad de Dios? Pues a través de su palabra, a través de la oración, a través del conocimiento de la doctrina y también mediante las orientaciones de otras personas. Así es como nosotros conocemos, porque dice la Biblia que Dios es nuestro culto racional,
Y cuando Dios te dice algo para que le obedezcas, generalmente Dios es claro y te da todos los principios por lo cual tú debes de obedecer. Y muchas veces te da la experiencia de otras personas, ¿sí? Y le preguntas, oye, cuando tú te casaste con esa persona que no debías de casarte, ¿sí? Porque la Biblia dice que no te unas en yugo desigual, ¿cómo te ha ido en tu matrimonio? Generalmente te va a decir de la patada. Nunca te van a decir, me ha ido de maravilla, Dios se equivocó. No, o sea, siempre te van a decir, me ha ido mal. Ahí tienes la experiencia, ¿sí? Conoces y dices tú, no, pues con razón Dios dice eso, ¿no? O sea, cada vez que Dios te dice algo, cuando Dios te dice que no seas idólatra, o sea, ¿por qué te lo dirá? ¿Que le dan a Dios celos de que tú adores muñecos? No, te lo dice porque sabe que la idolatría es la puerta para otros pecados más terribles. Y aparte de que estás viviendo una mentira, porque estás creyendo que un muñeco tiene mucho más poder que Dios. Cada mandamiento tiene un principio y debemos de conocerlo. Pero tenemos otro tipo de obediencia, la obediencia ciega. Es aquella que alguien realiza sin estudiar en ningún momento los motivos, razones o principios que dirigen el mandamiento en cuestión. A esto se le llama idolatría. Una persona idólatra es aquella persona que obedece, pero no sabe por qué. O sea, hace cosas, pero no entiende los principios, no conoce los fundamentos. Regresando otra vez al texto inicial, dice que Jesús les trataba de mostrar y de explicar a los fariseos la obediencia. Y les pone la parábola de los dos hijos. Y luego les dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? A ver ustedes, ¿quién creen ustedes que hizo la voluntad de su padre? ¿El primero o el segundo? El primero. Ninguno. Fue el primero. Aquel que dijo que no iba y fue, porque dice, y arrepentido fue. Ese hizo la voluntad. ¿Y los fariseos qué dijeron? El primero. ¿Y qué les dijo Jesús? Bravo, muchachos, ustedes sí saben, ¿no? ¿Qué les dijo? De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué les dijo eso? Ok, pero ¿por qué se los dijo específicamente a ellos? Ese era el asunto. Jesús sabía que ellos sabían perfectamente, pero ¿sabes cuál era el problema? No obedecían. Ese es el problema de las personas. Saben que deben de obedecer, pero no obedecen. ¿Sí me entiendes? O sea, y aquellos que se arrepentían, cuando Juan Bautista les predicaba arrepentimiento, ellos obedecían y se arrepentían y creían y no andaban ahí buscando pretexto. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Decía, estos van primero porque ellos obedecen. Si tú no eres obediente, si tú a la obediencia la dejas en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar en tus prioridades de la vida diaria, las rameras y los publicanos van delante de ti. Aunque conozcas, aunque seas hijo de Abraham. Ellos obedecen. Vamos a ver el ejemplo de una persona que no obedeció a Dios y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias que vinieron a su vida por esa desobediencia. Primera de Samuel 15, verso 11. Primera de Samuel 15, verso 11 dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel
y clamó a Jehová toda aquella noche. Me pesa. Yo recuerdo que la primera vez que leí la Biblia, yo la empecé a leer desde el Génesis y me fui aprendiendo muchas cosas de la palabra. Tenía una carpeta grande, iba anotando ahí todas las generaciones, hijos de quienes eran y todo ese rollo. Y si algo me impresionó fue la vida de Saúl. Cuando yo empecé a leer de Saúl, decía yo, qué padre este cuate, ¿no? ¿Sí? Era un tipo alto, sobresalía de los demás, era obediente, se veía muy tranquilo. Y Dios lo escogió para ser el rey de Israel. Yo estoy impactado por la vida de Saúl. Claro que todavía no llegaba yo a la vida de David, ¿sí? Y en cuestiones de la religión, yo era un ignorante al 100%, ¿no? Cuando cantaban las mañanitas que decían, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, yo decía, ¿quién es el rey David? ¿Sí? Y no me interesa quién sea el rey David. ¿Sí? O sea, yo no sabía de David. Nunca asociaba yo las mañanitas con el David que había matado a Goliat. Yo pensaba que era otro, ¿no? ¿Sí? O sea, no tenía yo ni idea. Pero cuando llego a la vida de Saúl, me impacta la vida de él. Cómo Dios lo escogió para gobernar a su pueblo, cómo su selección fue de una manera sobrenatural, cómo andaba buscando por ahí unas burras y Dios le reveló al profeta y fue cuando el profeta le dijo, no te preocupes, las burras ya se lo encontraron, y cómo lo unge ahí, ¿sí? Pero también había cosas que me llamaban de la atención, por ejemplo, la falta de celo. No tenía celo. Cuando se burlaron de él, decían, ¿a poco este va a gobernar sobre nosotros, no? Sí. O sea, él no debió haber permitido eso a esos impíos, ¿no? O sea, él debió haber actuado, ¿pero qué? Pero pues que estaba emocionado y como antepuso sus conocimientos a los conocimientos de Dios, ¿qué hizo? Ignoró. ¿Sí? Yo pienso que desde ahí fue cuando Saúl empezó a decaer. O sea, él tenía que haberse levantado en celo y debió haber agarrado a esos que se burlaron de él, porque no se burlaban de él, se burlaban de Dios. Pero no hizo caso. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios expresa así de Saúl? Me pesa. ¿Tú sabes lo que significa eso de me pesa? No, porque Dios no se arrepiente. Dios no se arrepiente de lo que hace. Me duele. Ajá. Es una carga. ¿Sí? O sea, ¿cómo? No, Dios no se equivoca, por favor. Dios no se equivoca. Había un pesar muy grande, una tristeza en el corazón de Dios por la condición de este hombre. Y te pongo un ejemplo. Tú amas a tu hijo, estás emocionado con tu hijo, lo ves dar sus primeros pasos, anhelas ver a tu hijo en la bicicleta, hacerlo feliz, le compras la bicicleta, lo enseñas a andar en la bicicleta y después lo atropella un coche y lo mata. Ese es un pesar, hermanos, porque cuando tú lo haces para bendecir y la persona esa bendición, ¿sí?, no le resulta, se convierte en maldición, el papá no se arrepiente de haberle comprado la bicicleta porque lo hizo con un corazón sincero para bendecir a su hijo. Y después viene la desgracia y se me pesa haberle comprado la bicicleta. ¿Sí? Fue lo mismo que yo sentía con Saúl. Me pesa haberlo puesto como rey de Israel. Porque a lo mejor no se hubiera perdido, ¿no? Pero ahora Dios lo veía ya mal. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y fíjate qué tanto era el pesar. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Yo no sé qué clamaría Samuel,
Probablemente le pedía a Dios por él, porque Samuel, créemelo, Samuel amaba a Saúl. O sea, lo quería, yo creo que lo sentía como su propio hijo. Y lo acompañó durante mucho tiempo. Era su padre espiritual. Y cuando Dios le dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y eso le dolió también a Samuel y clamó a Dios toda aquella noche. Hay personas que no creen que Dios pueda desechar a otras personas o aún a ellos mismos, pero vemos que Dios sí lo hace. Tenemos ejemplos claros como Salomón, y todo lo dejé un poquito en dudas, pero Salomón se desvió. Aún siendo uno de los hombres más sabios sobre la tierra, se desvió. Saúl, Judas, Balaam, el joven rico, el que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué hago? Le dijo, vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Simón el mago, Ananías y Zafira. Y todos aquellos que menciona Pablo, que después lo abandonaron y se volvieron en contra de él. O sea, son ejemplos para que tú cuides tu salvación con temor y temblor y que le agrades a Dios todos los días de tu vida. No hay permisos para el pecado, hermanos. No hay vacaciones espirituales. O sea, tú tienes que obedecer a Dios. Lo tienes que agradar. De ahí la importancia de la obediencia. Hace rato veníamos escuchando ahí en el radio, ¿sí?, de aquellas personas que decían, de lo que yo predicaba la semana pasada, ¿no? O sea, si tú tienes muchas cosas pero no tienes amor, pues quiere decir que no obedeces, ¿sí? No tienes el principio fundamental en tu corazón. ¿Tengo otras opciones? Sí, tengo muchas opciones, pero ninguna me asegura la vida eterna como la obediencia. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Primero se ha vuelto de en pos de mí y después no ha cumplido mi palabra. Saúl caminaba con Dios, Saúl amaba a Dios, pero Saúl se apartó de Dios. Fue primero una acción del corazón, fue algo interno. En apariencia, él estaba con Dios, pero dentro de su corazón, él ya se había alejado de Dios. Él vivió una apostasía en su interior. Sus ojos ahora miraban diferente. Los ojos son el reflejo del alma. Las intenciones estaban torcidas. Saúl tenía intenciones equivocadas y muchas cosas que hacía aparentemente estaban bien, pero Dios las reprobaba. La luz que Saúl pensaba que tenía eran densas tinieblas. Y eso le pasa a las personas cuando en su corazón se vuelven de con Dios. Ayer platicaba yo con un hermano y yo le decía, Dios nos pone para juzgar, ¿en base a qué? A los frutos. ¿Sí me entiendes? O sea, tú juzgas en base a un fruto. El corazón, lo interno, no lo podemos juzgar, porque engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce, ¿no? Entonces, yo no puedo conocer el corazón de una persona. Lo que sí puedo es ver el fruto. Y hermanos, cuando se ven los frutos de las personas, tú dices, su corazón se ha vuelto. Está haciendo cosas que no debía de hacer. Y en automático tienes que pensar que algo está pasando dentro del corazón de esa persona. No es obediente. ¿Qué quiere decir? Que algo está pasando en su corazón. Y lo vamos a ir viendo. Empiezas a ver los detalles, las cosas ya no te agradan, viene la murmuración, viene el desánimo, viene el cansancio, viene la falta de celo, viene la obra que ya no me agrada, vienen los pretextos, vienen las excusas, las culpas, el fuego se apaga,
la resistencia al Espíritu Santo. No ves más allá, solo te ves tú. Te conviertes en mártir, todos te acosan, todos te persiguen. Lo que un día era lindo, ahora ya no es lindo. Ahora se convierte en horrible. Y esto viene acompañado del punto número 2. No ha cumplido mis palabras. Empieza a venir la desobediencia. Dejas de obedecer a Dios. Los mandamientos ya no son tan importantes. Los puedes justificar de una o de otra manera. Vienen frases como: yo no lo veo así. ¿Sí me entiendes? Yo no lo veo así. Yo no creo que sea de esa manera. Fue un error no haberlo hablado. Fue un error. Sí, sé que debía hacerlo, pero tú no entiendes lo que yo estoy viviendo. No me había dado cuenta. ¿Sí me entiendes? O sea, vienen esas frases acompañadas, vienen esas frases como consecuencia cuando tú empiezas a mostrarle a las personas que no están obedeciendo. Esas frases aparecen. Y entonces abres la maleta de los pretextos y hay que justificar una sola cosa: la desobediencia. Pero entonces, hermano, cuando ya ves una persona desobediente, no es que en ese momento fue desobediente, no, es que atrás están pasando muchas cosas en su alma, en el corazón de esa persona. Está arrastrando cosas, ¿sí? Y entonces dice la Escritura que es como esos huevos de serpiente. Empiezas a incubar los huevos de serpiente, ¿no? Y de repente, ¿a qué vas a, cuando se rompe el cascarón? ¿Qué va a venir? Una serpiente. Y curioso, esa serpiente en ese momento te puede picar y te mueres, porque ya vienen con veneno. Eso es lo que pasa cuando incubamos huevos de serpiente. Y, ¡ay, no me di cuenta! No, espérame, ¿no te dices cuenta? Eso no es cierto. Algo hay atrás. Haz de cuenta que la desobediencia es la puntita del iceberg. Y todo lo que estoy diciendo es lo que está abajo del agua que no vemos, pero que Dios sí ve. Yo veo una naranja y la veo colgando de la ramita, ¿no? Yo no pienso que todo se originó ahí en la ramita. Todo se originó abajo de la tierra, donde yo no veo. Pero todo eso contribuyó ¿para qué? Para el fruto. Entonces la desobediencia, hermano, es el fruto de un corazón que está en apostasía, que está desviado. Sigamos, 1 Samuel 15, verso 13. Y nos vamos a ir leyendo hasta el verso 21. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. La que sigue. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Ponemos otra vez el primero, el 13, y vamos a ir viendo
uno por uno, hermanos. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Como aquel que le dicen: a ver, ven para acá. No, yo no me robé los 10 pesos. A ver, espérame, ¿quién te dijo de los 10 pesos? ¿Sí? Así estaba este. Así están algunos, hermanos, cuando los citamos a alguna junta y luego ¿sí? A la defensiva. Y fíjate lo que le dice: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué pasaba en la vida de Saúl? Él tenía su propia interpretación de la palabra de Dios. O sea, lo que Dios dijo no es lo que él creía que había dicho, era lo que él entendía. En su propia opinión era un soberbio. Ese era el problema de él. Yo he cumplido la palabra de Jehová. En otras palabras le está diciendo: fíjate bien, Samuel, lo que me vas a decir, porque yo camino en rectitud delante de Dios. No te atrevas a decirme algo de parte de Dios cuando yo te estoy diciendo que yo estoy bien. Hermanos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esa actitud de no, yo estoy bien. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y entonces Samuel, con ese sarcasmo que a veces tienen los hijos de Dios, le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Verso 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. Y fíjate, luego, porque el pueblo perdonó. O sea, el misterio de iniquidad. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Sí? Empieza a ver eso. El pueblo perdonó. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo? ¿Que era un pueblo qué? Piadoso. Un pueblo bueno. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Cuál había sido la orden de Dios a Saúl? Todo. ¿Y entonces qué empieza a hacer? Pues dice el pueblo: oye, hermano, no, la hermana, no, es que él, no, es que aquel. Justificarse. ¿Aquí empezó a echarle la culpa a quién? Al pueblo. Oye, ¿no eres tú el rey? O sea, le echó la culpa ¿a quién? Al pueblo. Pero siempre una persona que está desviada siempre tiene eso. Echa la culpa, alaba por un lado, miente por otro, se queja de los demás. ¿Sí? La que sigue. No, pero ahí lo dejamos. Dice: el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Ya no era mi Dios, ahora era tu Dios. Ya había una separación. ¿Sí? Y eso pasa con los hermanos. Hay una separación. Ya el que tú identificas como tu Dios ya no es mi Dios, es tu Dios. Y luego la gente dice: si Dios a ti te lo dijo. ¿Sí? O sea, ya están haciendo una división entre de quién y quién no es. Para sacrificarlas a Jehová tu Dios, siempre. O sea, el pecado, una justificación santa. Y eso pasa en las personas que están apostatando. Justifican haciendo las cosas piadosas. Es que era para Dios. Y después vamos a ver lo terrible que dice ahí. O sea, empezamos a justificar nuestras maldades, pero siempre le queremos ver algo de piedad. Siempre, hermano, siempre queremos darle una manita de gato para que se vea bonita, ¿no? La que sigue.
Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. La que sigue. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. La que sigue. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que ha vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Le empieza a recordar de dónde lo sacó Dios, de dónde lo trajo Dios, de dónde te trajo Dios a ti y te perdonó y te hizo una nueva criatura y te levantó y te hizo sentar con los príncipes de su pueblo, te levantó del estiércol, de la tierra, te hizo una nueva criatura, te regresó la dignidad que te había dado, que habías perdido. ¿Sí me entiendes? Te dio un nombre, te dio un pueblo. Pero eres desobediente. No caminas en obediencia. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl no entendía que había hecho lo malo. Hermano, la desobediencia es una maldad. Si tú no entiendes eso, tú estás exactamente igual que Saúl. Y quizás Dios pueda decir: me pesa. Porque teniendo todo, hermano, para que vivas una vida como debe de ser, caminas en desobediencia. Ese es el punto crítico, hermano. Que sabes que eres desobediente, pero no lo aceptas. ¿Sí me entiendes? Sabes que estás pisando las puertas del infierno, pero no lo aceptas. No lo acepto. ¿Sí? Y lo vas a justificar con lo que sea, a fuego y espada. Estás como Saúl, así en esa condición. Puedes poner el pretexto que tú quieras, pero eres desobediente. Hace casi 2 años tuvimos aquí una división y de una persona que era desobediente, y se fueron los hermanos con él en desobediencia. Y por ahí estarán cantando cantitos y yendo a predicar y haciendo la obra. ¿Sabes cuál es el problema? Que son desobedientes. Esos son como el segundo. Sí voy, pero no fue. Soy desobediente. Soy desobediente. Y ve lo que dice después, la que sigue. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Otra vez, ¿no? Antes bien, o sea, le está diciendo, fíjate, Samuel le dijo: te voy a decir lo que Dios me dijo. Te voy a decir lo que Dios me dijo de ti. Saúl sabía y tenía evidencias de que Samuel era un profeta de Dios, que Dios hablaba con él. Sabía perfectamente bien. Y le dijo Samuel a Saúl: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Hermanos, la desobediencia es igual a maldad. ¿Sí me entiendes? La desobediencia es igual a maldad. No es un detalle, hermano. Es maldad en el corazón. Es maldad. Y si no te queda claro eso, de qué es maldad, no lo vas a entender jamás.
Y todavía lo reta, le dice, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Y fui a la misión y he traído y he destruido. O sea, Dios Samuel le está diciendo, le está dando el mensaje de parte de Dios, le decía, Saúl, estás muy mal, eres una persona desobediente, obstinada, necio. Aun cuando no eras nadie, Dios te levantó y aún así te has vuelto de en pos de Dios. Y dice, no. Tú y Dios están equivocados. Sino que yo obedecí a Dios. Y estoy en la obra de Dios, estoy haciendo la obra de Dios, estoy sirviéndole a Dios. O sea, no entendía lo que Dios le estaba diciendo. O sea, le está diciendo, tu corazón está perdido. No, yo estoy bien, yo estoy haciendo las cosas para Dios, yo estoy bien. Y no escuchaba la palabra de Dios. No lo escuchó, jamás lo escuchó. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en una plena apostasía. Por eso si a veces las personas dicen, no, es que estoy haciendo esto. Bueno, esto no lo hago, soy desobediente. Sí. Mira, así me pintes un paraíso, el fruto es la desobediencia. Y ante ese fruto, ¿qué argumentos puede haber en tu defensa? Ninguno. Así a veces queremos ver las cosas, ver cosas donde no las hay, ¿no? Es la obediencia, hermanos. Y la obediencia a Dios, Samuel pensaba que obedecía a Dios, Samuel le decía a Saúl que no obedecía a Dios. Y Saúl pensaba que lo obedecía. Yo he cumplido. No, yo no me robé las vacas. Él le había dicho eso. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Le ponemos el siguiente texto. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Mira, él solito, ahora sí como dicen, solito se enterró la espada. ¿Qué fue lo que él decía que su pueblo estaba ofreciendo a Dios? Las primicias del anatema. O sea, eso es lo que tú le entregas a Dios cuando no obedeces. Las primicias del anatema. Por eso, hermanos, yo he estado cargadísimo con este punto desde la semana pasada. ¿Qué le puedo ya dar a Dios si vivo en desobediencia? Las primicias del anatema. ¿Sabes lo que es anatema? ¿Qué es? Maldición. O sea, imagínate que tú le llevas excremento a un príncipe, ¿no? Pues llevan un presente, le llevas ahí una bandeja llena de excremento. Bueno, eso es lo que le ofreces a Dios cuando vives en desobediencia. Y que piensas que estás obedeciendo a Dios. Eso es lo que le das a Dios. Las primicias del anatema. Hice lo que Dios me mandó. Las pruebas te condenan. Ahí estaban las ovejas y las vacas, ¿no? Te condena la palabra. Y aún ante la condenación, todavía decía, no, espérame. Esas ovejas y esas vacas son la primicia del anatema. Y son para sacrificarlas a tu Dios. Como que Samuel hubiera dicho, ¿sabes qué? Cierra la boca, Saúl. Porque mayor condenación estás trayendo a tu vida. Ese es el problema, hermanos, cuando vivimos en desobediencia. Y viene el clásico de clásicos. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. En otras palabras, ellos son los culpables, no yo. Yo no fui, Samuel, fue el pueblo. Yo estoy libre, fueron ellos. ¿Sí? Y así están echándole la culpa a los demás. Le echas la culpa al pueblo, al hermano, al gobierno, a la crisis. Y después viene la cereza del pastel. Las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal.
no se daban cuenta de que lo que estaban sacrificando era maldición. Un hermano me decía, cuando yo le hablaba de la desobediencia, y le decía, y fíjate que es bien difícil hacer consciente a las personas de la desobediencia. Le decía, pero es que hermano, tú tenías que haberlo hablado. Tú tenías que haberlo hablado. Tú tenías que haberlo hablado. Mateo 18 dice esto, tú tenías que haberlo dicho. Bueno, ese fue mi error. A ver, espérame. Desobediencia no es igual a error. Error es que yo escriba un nombre con una letra que no va. Sí. Error es que yo esté haciendo un mueble y corte mal un pedazo de madera. Ese es un error. Que en lugar de que le ponga una cucharita de sal, le pongo yo una cucharita de azúcar. Me equivoqué. Es un error. No tiene repercusiones morales. Pero cuando tú eres desobediente, eso no se llama error. ¿Cómo se llama? Pecado. ¿Sí me entiendes? Pecado. Dice la Biblia, saca primero la viga de tu ojo para que después puedas ayudar a tu hermano a sacar su paja. Es muy diferente una viga a una paja. ¿Sí me entiendes? Y hay personas que no están bien delante de Dios y son expertos en sacar pajas de los demás. Y tú dices, a ver, espérame, ¿cómo me vas a bendecir? ¿No dice la Biblia, médico, cúrate a ti mismo? O sea, ¿cómo piensas darle algo a alguien cuando tú no lo tienes? Pero eso es lo que pasa con las personas que están así. Empiezan a ver detalles. Sí, no, eso no me parece. No, eso está muy mal. No, yo creo que se están desviando. No, ¿sí me entiendes? Tienen la bigota en los ojos, pero quieren ayudar a los demás. Verso 22, 1 Samuel 15, verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿La que sigue? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, Dios se complace más en la obediencia. Es mejor obedecer que los sacrificios. Es mejor prestar atención que lo que le puedas ofrecer a Dios. Ese es el principio, hermanos. La obediencia. Si tú eres una persona desobediente, tú estás caminando en maldad. Y no solamente eso, dice la Biblia, que como pecado de adivinación es la rebelión. Una persona desobediente es una persona que se vuelve rebelde, el pecado de Satanás. Y luego dice, y luego hace la asociación, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué es la adivinación? Hechicería. De repente ves cosas, ya estoy viendo cosas, estoy adivinando. Y como ídolos, idolatría, la obstinación. Obstinado. Por aquí me voy. Oye, hermano, no, por aquí me voy. Oye, brother, no, aquí. Hermano, estás mal, no, aquí voy. Yo voy por este camino. Y por más que le tratas y le tratas, no entiende. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo se llamaba el hijo de Saúl? Jonatán. Su maldad del padre le impidió que Jonatán fuera el rey
de Israel. Las repercusiones fueron tremendas. Tremendas. Y después lo vemos ahí consultando con los muertos a Saúl, lleno de demonios, llenos de maldad, tratando de matar al ungido de Dios. Amén. Estas son las repercusiones de la desobediencia. O sea, si tú eres desobediente, mira, por ahí hay un dicho que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Si tú eres desobediente, hagas lo que hagas, son primicias del anatema para Dios. No sirve. Y por eso yo les he dicho, hermanos, yo veo lo objetivo, veo el fruto. ¿Sí? Aunque digas muchas cosas, es el fruto, hermano, es el fruto lo que te contiene. Perdón, son los balidos, son los balidos de las vacas y las ovejas. ¿Sí? Eso es lo que te condena, hermano. Oye, ¿quién se robó la pintura y estás todo manchado? No, yo no fui. La evidencia te condena, hermano. Y eres desobediente, no a mí, a Dios, que es lo peor. Yo creo que Samuel estaba dolorido por Dios y le dolía por su hijo espiritual, ¿no? Pero más le dolía por Dios, porque yo creo que Samuel decía: Señor, qué bueno has sido tú con este, cuántas bendiciones le has dado, Señor, cuántas oportunidades, cuántas cosas buenas, y este no quiere, Señor. Y yo creo que Samuel estaba apesumbrado por eso. Así está hoy Dios, apesumbrado por los que no son obedientes. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Uno de los graves problemas de los líderes de las religiones hoy en día es que la gente hace suposiciones, toma el lugar de Dios, conoce las intenciones, pero no ven las evidencias, no toman en cuenta las evidencias para juzgar. Por eso Dios nos dijo: por sus frutos los conoceréis. Dios sabía que no tenemos la capacidad de conocer el corazón, pero sí de ver los frutos. Y Dios sabe que hay personas aquí cuyos frutos son malos. Dios lo sabe. Por eso este mensaje, porque te quiere apercibir que no te vaya a pasar lo que le pasó a Saúl. Que no vayas a caminar en tus propios caminos, sino en los caminos de Jehová. Que tengas tus propias creencias, tus suposiciones, y que ante la evidencia todavía digas: no estoy mal. Ojalá Dios con su Espíritu Santo llene de temor tu vida y te haga ver lo que estás viviendo, una apostasía en el corazón. No es un detalle, hermanos, es una apostasía, es una maldad, es una persistencia. ¿Qué pasó después? Samuel se apartó. Y si mal no recuerdo, le dijo: no verás más mi rostro. Imagínate, no verás más mi rostro. Y no lo vio. Se murió Samuel. Y Saúl siguió con sus locuras, con su engaño, con sus demonios. Ojalá y tú no salgas de aquí obstinada como Saúl y que no vuelvas a ver más nuestro rostro.
Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Quiero caminar en perfecta paz. Quiero caminar junto a ti, Señor Jesús. Fuente de agua viva, príncipe de paz, pan de vida eterna, eterna salvación. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Quiero caminar en perfecta paz. Quiero caminar junto a ti, Señor Jesús. Fuente de agua viva, príncipe de paz, pan de vida eterna, eterna salvación. Si en este momento tus pensamientos son, sí, estoy mal, pero los demás también están mal, en el infierno vas a tener compañía, muchas compañías. Vas a decir, estoy en el infierno porque me lo merecía, y todos los que estén ahí te van a decir, nosotros también. Pero aquí ahorita eso no te sirve. Tú estás mal, corre por tu vida. No te escudes en la maldad de los demás. No justifiques la tuya con la maldad de los demás. Cambia mi corazón. Amén, Jesús. Amén, Señor. Hazlo fiel a ti. Amén, Jesús. Eso necesitamos, Señor. Cambia mi corazón. Quiero estar en ti. Tú el alfarero, tú el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido.
sido fiel a ti. Aleluya, Cambia mi corazón. Quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido hoy. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Dios quiere, hermano, cambiar el corazón. La palabra es una palabra de exhortación para que si no has sido obediente, te arrepientas y vayas. Y después Jesús diga, sí, esos son los que hacen la voluntad de mi Padre. A lo mejor al principio no quiere, pero después arrepentido va. La palabra es para construir, hermano, no para destruir. Si Dios te ha mostrado cuál es la condición de tu corazón, es porque Dios quiere bendecirte. Dios te ama. Dios está preocupado por ti. Y muchas veces Dios permite que las cosas salgan a la luz porque te ama, porque no quiere que te pierdas, porque quiere volverte al redil, porque sabe que eres la perdida y va por ti y te atrae. Y a veces estos ejemplos son terribles, hermano, pero son para despertarnos, para abrir nuestros ojos, para zarandearnos. Ojalá y Dios haya tocado tu corazón y realmente te arrepientes si has caminado en desobediencia. A lo mejor habrá cosas que tú dices, no, pero yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Pero si eres desobediente, son las primicias del anatema, hermano. No salgas de aquí pensando o creyendo que los demás tienen también cola que les pisen. No, hermano, ve la tuya y vea que Dios te la corte para que no te la pisen, hermano. Ve por tu vida y cuando estés bien, ven y ayuda al otro. Ven, tiéndele la mano. Ven y sopórtalo. Padre, te agradecemos por esta palabra, Señor, por la luz que nos permites ver, Señor. Queremos, Padre amado, caminar en ti, Señor, en obediencia, Señor. Sujetar nuestra voluntad a la tuya, Señor. Porque podemos recordar, Señor, quiénes éramos nosotros antes de conocerte. ¿Dónde andábamos, Señor? Pero tú tuviste misericordia de nosotros. Amén, Señor.